Esto es DW Noticias desde Berlín. La Franja de Gaza vive otra jornada de incesantes bombardeos del ejército israelí con decenas de fallecidos, mientras tanques se adentran en la principal ciudad del enclave palestino. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran que 750.000 personas ya han abandonado Ciudad de Gaza, pero miles se resisten a trasladarse o no pueden hacerlo pese a las órdenes de evacuación. Estos son nuestros titulares. Las autoridades de salud de la franja bajo el control de Hamas reportan más de 40 muertos solo en Ciudad de Gaza, donde las fuerzas de defensa de Israel reportan haber bombardeado unos 120 objetivos que aseguran incluyen edificios utilizados por grupos terroristas. Además, Berlín es escenario de la mayor marcha de protesta en Alemania contra la guerra en Gaza desde el inicio de la ofensiva militar israelí. Decenas de miles de personas asistieron para mostrar su solidaridad con los gazatíes. Y Venezuela acusa a Estados Unidos de buscar la guerra en Sudamérica. El canciller llama a las otras naciones a solidarizarse con el gobierno venezolano frente a Washington, que ha realizado letales ataques contra embarcaciones venezolanas que supuestamente transportaban drogas. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Nuevos ataques del ejército de Israel mataron a al menos 44 personas en una nueva jornada de bombardeos en la Franja de Gaza, según informan las autoridades de salud del territorio palestino bajo el control de Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que 750.000 palestinos han abandonado la ciudad de Gaza conforme se adentran los tanques en la principal ciudad del enclave con el objetivo declarado de acabar con la milicia islamista. Estados Unidos presentó, entre tanto, un plan de 21 puntos para poner fin al conflicto que ya circula en medios israelíes. Prevé que los palestinos permanezcan en Gaza y la salida del poder de la organización Hamas, considerada terrorista por Estados Unidos y varios otros países. Esta es la destrucción que ha dejado un ataque israelí en una vivienda del campamento de refugiados de Nuseirat. Varios miembros de una misma familia están entre los fallecidos. Dormíamos, eran las 4:30 de la mañana y nos despertamos con una explosión en la zona. Vimos caer escombros en el suelo y por voluntad de Dios algunos sobrevivieron. El resto fueron martirizados. Durante el sábado hubo varios funerales en Gaza. Este es el de uno de los 4 niños muertos en ese ataque. Mientras el ejército israelí intensifica su ofensiva sobre Ciudad de Gaza, de la que cientos de miles han sido desplazados en las últimas semanas, varias familias han encontrado refugio en este edificio en ruinas. Se han visto desplazados varias veces en los 2 años de guerra. Aquí es donde vivo ahora. Juro por Dios que estoy agotada de todo. Cada día la salud de mi madre empeora por la falta de medicinas, alimentos e incluso pañales. Mirad cómo le aparecen nuevos síntomas en la mano. Por favor, ayudadnos. El alivio podría estar en camino. El lunes, el presidente de Estados Unidos se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para presentarle su plan de paz para Gaza. Queda por verse si habrá voluntad política para llevarlo a cabo. Joan Tubao coordina las operaciones de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos y nos acompaña a esta hora desde la ciudad de Jerusalén para ampliar la perspectiva de la situación humanitaria en Gaza. Señor Tubao, muy buenas noches y bienvenido a DW. Buenas noches. Su organización cita una situación de seguridad insostenible como razón para suspender sus operaciones en Ciudad de Gaza. ¿Cómo describe su equipo esa situación? Bueno, durante las últimas semanas los bombardeos en la ciudad de Gaza se han incrementado de manera exponencial y en los últimos días esos bombardeos cada vez estaban más cerca de nuestras estructuras, hacían imposibles los movimientos de nuestros equipos entre una estructura y la otra, entre nuestros almacenes y las diferentes clínicas. Y finalmente la aparición cada vez más cercana de las tropas terrestres del ejército israelí, tropas de infantería y tanques, ha hecho pues, la situación insostenible, llevándola a un nivel de riesgo que no podemos asumir ni para nuestros equipos ni para nuestros pacientes en las estructuras sanitarias. Médicos Sin Fronteras es conocida como una organización bastante resiliente. La pregunta obvia entonces es ¿qué implicaciones tiene esto para la atención médica que pueden recibir los palestinos en Ciudad de Gaza? Bueno, en Ciudad de Gaza en este momento quedan muy pocas estructuras de salud
funcionando a unos niveles, digamos, de precariedad. Nosotros las continuaremos apoyando a pesar de que nuestros equipos no pueden estar presentes en la franja. Pero como digo, efectivamente esas estructuras, primero de todo, están atendidas por personal sanitario que son víctimas, como cualquier otra, de la violencia y de la guerra. Son personas que llevan 2 años bajo las bombas, son personas que hoy tienen dificultades para alimentarse ellos y sus familias, muchas dificultades para descansar por las noches, bajo los bombardeos, bajo los vuelos constantes de la aviación israelí, y que trabajan en estructuras que cada vez más se están viendo desprovistas de los insumos básicos para su funcionamiento, material sanitario, medicamentos o gasolina para hacer funcionar los generadores. Por lo tanto, bueno, esa es la situación de las estructuras de salud en la Franja de Gaza, cada vez más crítica. En la ciudad de Gaza, cada vez más crítica, en una ciudad en la que todavía hay pues, aproximadamente 200 o 250.000 personas que requieren asistencia y que desgraciadamente de momento no se la podremos dar. Escuchábamos la perspectiva de Joan Tubau, de Médicos Sin Fronteras. Señor Tubau, muchísimas gracias por brindarnos este testimonio de lo que ocurre en estos momentos en la Franja de Gaza. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes. Y justamente la situación humanitaria en Gaza es uno de los motivos tras la marcha Todos los ojos sobre Gaza. Bajo este lema, unas 60.000 personas, según datos de la policía, se manifestaron este sábado en Berlín contra la guerra en Gaza y el apoyo militar del gobierno alemán a Israel. La movilización, una de las más grandes desde el inicio de la ofensiva israelí, fue convocada por organizaciones palestinas, judías y grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional. Exigen el fin inmediato de las exportaciones de armas a Israel, acceso humanitario sin restricciones y sanciones de la Unión Europea contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. La policía desplegó 1.800 agentes en toda la ciudad. La marcha principal transcurrió de forma pacífica, aunque una protesta paralela en el distrito de Kreuzberg fue disuelta y dejó varios detenidos. Bien, Paola Álvarez es analista política aquí en DW Noticias. Nos acompaña en el estudio para brindarnos más detalles de esta marcha y sus implicaciones. Paola, bienvenida. Sabemos que esta es la marcha más multitudinaria que se ha visto en Berlín desde el inicio de la ofensiva militar israelí. ¿Esto es una evidencia ya de un cambio de mentalidad en la sociedad alemana? Y si es así, ¿lo escuchan también los políticos del país? Sí, Javier, yo creo que lo que se ha visto hoy en las calles de Berlín, por cierto también en las de Düsseldorf, que también ha sido escenario de protestas multitudinarias, es un reflejo, un espejo de algo que se viene viendo ya en las encuestas desde hace bastante tiempo, y es precisamente ese cambio en la forma en la que los alemanes están mirando la ofensiva israelí en Gaza. Tiene mucho que ver esta reacción, que para muchos ha sido lenta, pero ha sido progresiva, con la forma en la que se mira la historia, por supuesto, desde aquí, desde Alemania, con esa razón de Estado que comparte gran parte de la población con el gobierno en la defensa de la existencia del Estado de Israel. De hecho, si nos fijamos los primeros meses después de la masacre de Hamás del 7 de octubre, la mayoría de la población y el gobierno reaccionaron de formas muy similares, con ese horror, ese apoyo incondicional a Israel y su derecho a defenderse. Poco a poco fueron aumentando también casi en paralelo las voces críticas, pero creo que se podría decir que aproximadamente a la altura del primer aniversario empezó a aumentar la crítica entre la población y a empujar, de hecho, las decisiones políticas. Hemos visto recientemente cómo el canciller Merz ha decidido decretar esa suspensión parcial del envío de armas. No es casualidad que hace un año fuera menos de la mitad de los alemanes los que apoyaba una suspensión del envío de armas, ahora son más del 80%. En la misma línea, el gobierno ve esas encuestas que le presionan, incluso con algo tan polémico aquí como el uso de la palabra genocidio para describir lo que está ocurriendo. La última encuesta de YouGov dice que el 62% de los alemanes cree que es correcto ese término para describir lo que está ocurriendo. Eran la mitad el año pasado. El propio canciller se encuentra cada vez más a menudo en situaciones como una reunión con un jefe de Estado que usa el término de manera habitual. Le ocurrió hace poco con el presidente del gobierno español, al que no corrigió en ningún momento, y sin embargo sí le afeó el reconocimiento del Estado palestino. Parece que algunas cosas están cambiando sin duda. También vimos unas marchas, sobre todo pacíficas, el día de hoy aquí en Berlín, por lo menos en términos generales. ¿Es esto también un cambio? Porque habíamos hablado de la violencia también policial en las manifestaciones pro-palestinas.
Han cambiado también muchas cosas. Recordemos que al principio se prohibieron las manifestaciones, incluso las formas de apoyo en forma de pañuelo, y se llegó a decir que no se podían hacer cánticos ni enseñar pancartas en idiomas que no fueran inglés y alemán. Se ha discutido mucho sobre lo que ha significado para la libertad de expresión aquí en Alemania todo lo ocurrido, y esa tensión ha acabado evidentemente en las calles también. Cada manifestación acaba con un registro de policías heridos, pero también hemos visto circular vídeos con una violencia policial que ha puesto en alerta incluso al propio cuerpo de la policía. Hemos visto hombres golpeados frente a sus hijos, mucho abuso de mujeres en las detenciones, también el caso de aquella ciudadana irlandesa que ha hecho incluso intervenir a su gobierno. Además, no ha ayudado que la policía en ocasiones ha contado historias en los medios de supuestos linchamientos que se ha revelado que no eran así. Hay un problema de confianza que se incrementa además porque la policía alemana reconoce hace tiempo problemas de racismo dentro de sus propios efectivos. El 30% dice haber visto o sufrido comentarios racistas, también sexistas. Se crece también, al parecer, la tendencia islamófoba dentro de la policía. Esto, por supuesto, hace que cualquier situación de este tipo, cualquier manifestación que implica precisamente a estos colectivos, acabe siendo más polémica toda la actuación policial. Paola Álvarez con el análisis de lo que parecen ser hitos en Alemania. Muchísimas gracias, Paola. Hasta la próxima. Y fijamos la mirada en América Latina. En la Asamblea General de la ONU el viernes, Venezuela acusó a Estados Unidos de buscar la guerra en Sudamérica. El canciller venezolano llamó a otras naciones a la solidaridad frente a Washington, que ha perpetrado ataques letales contra embarcaciones venezolanas que supuestamente transportaban drogas. El presidente estadounidense Donald Trump ha desplegado 8 barcos de guerra y un submarino nuclear al sur del Mar Caribe como parte de un plan para combatir el narcotráfico en la región. Venezuela denunció ante la Asamblea General de la ONU sentirse amenazada por la presencia de una flotilla de la Armada de los Estados Unidos cerca de sus aguas territoriales. Hoy la agresión apunta a Venezuela, un país pacífico y solidario. Como a Venezuela no se le puede acusar de tener armas de destrucción masivas o armas nucleares, hoy inventan vulgares y perversas mentiras que nadie cree, ni en Estados Unidos ni en el mundo, para justificar una millonaria amenaza militar atroz, extravagante e inmoral. Las tensiones en la región aumentan. El presidente Donald Trump publicó un vídeo de un tercer ataque mortal contra una embarcación que presuntamente transportaba droga. Aunque no reveló la ubicación exacta, Trump señaló que se produjo en aguas internacionales, dentro del área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, una región que abarca el Caribe y gran parte de Sudamérica. Mientras Estados Unidos lleva a cabo ataques contra presuntos narcotraficantes en el sur del Caribe, el presidente venezolano Nicolás Maduro afirma que el verdadero motivo detrás de la operación es derrocar a su régimen y tomar el control de las enormes reservas petroleras de Venezuela. Pero a pesar de estos recursos, las sanciones y los aranceles estadounidenses han llevado al gobierno de Maduro a declarar el estado de emergencia económica. Debido al aumento de las tensiones con Estados Unidos, el régimen ha alentado a sus ciudadanos a entrenarse con armas de fuego para defender a su país. Para todos los venezolanos es súper importante este adiestramiento, porque nos ayuda a colaborar con nuestro país, con nuestro presidente, con todo lo que amamos en nuestro país y deseamos para el bien de todos. Estados Unidos afirma que 8 buques de guerra, con más de 5.000 marineros y marines, están desplegados en la región, entre ellos destructores y buques de asalto anfibio. Ante la escalada retórica y con buques de guerra en el horizonte, Venezuela se prepara para un posible enfrentamiento que podría cambiar el panorama geopolítico de Sudamérica. Y antes de irnos, en Argentina, miles de personas marcharon en Buenos Aires exigiendo justicia por el brutal femicidio de 3 mujeres, 2 de ellas de 20 años y una menor de 15. El caso está conmocionando a la sociedad argentina por su crueldad. Las víctimas habrían sido torturadas y descuartizadas mientras el crimen se transmitía por un grupo privado de Instagram. Según las autoridades, el incidente tuvo un carácter aleccionador ligado al narcotráfico. Las jóvenes fueron vistas por última vez tras aceptar una falsa oferta de trabajo sexual y sus cuerpos aparecieron 5 días después.
5 personas están detenidas y el presunto líder, un joven peruano de 20 años, fue identificado. Otro de los presuntos implicados, también de nacionalidad peruana, fue capturado este sábado en Bolivia, esto gracias a la cooperación internacional. Y hasta aquí las noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com y seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Argueda, asunto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.